En la penumbra de una habitación silenciosa, se enciende una vela. La llama titila suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. La escena parece sagrada, serena, pero lo que pocos entienden es que no toda vela encendida es signo de bendición. No toda luz revela el bien. Algunas luces solo disfrazan la oscuridad. Y fue precisamente sobre esto que San Juan Pablo II advirtió a lo largo de su ministerio, de forma firme y discreta, como quien sabe que hay fuerzas espirituales peligrosas que ya han invadido los hogares, disfrazadas de devoción. Miles de fieles encienden velas todos los días. Algunos lo hacen por tradición, otros por fe sincera, pero también hay quienes encienden velas con intenciones que no provienen de Dios. Piden amores que no les pertenecen, riquezas mal habidas, caminos sin cruz. Y lo más grave, muchos ni siquiera saben de dónde viene la vela que usan. Velas compradas en mercados, bendecidas por manos desconocidas, fabricadas con materiales consagrados a entidades ocultas. Ahí es donde comienza el problema espiritual. El peligro no está en la vela en sí, sino en la intención que la enciende y en el origen espiritual que la respalda. Si este tipo de advertencia espiritual resuena contigo, suscríbete ahora a este canal. Lo que compartimos aquí no es entretenimiento, es una alarma para el alma, una revelación que puede salvar tu hogar de lo que no ves, pero te está afectando. San Juan Pablo II siempre fue claro en su enseñanza. La fe cristiana no necesita amuletos. En muchas de sus homilías, alertaba sobre el riesgo de la superstición, incluso dentro del propio catolicismo. Decía que la fe, cuando se mezcla con prácticas mágicas, pierde su pureza y se convierte en puerta abierta al engaño. La vela, para él, era un símbolo litúrgico poderoso, pero solo tenía sentido si estaba asociada al Cristo resucitado. Fuera de eso, se transformaba en un objeto vacío, o peor aún, en un canal para influencias espirituales peligrosas. Su mensaje era firme. Todo lo que se separa de la cruz puede parecer luz, pero es tiniebla disfrazada. Imagínate ahora una vela encendida, no frente al Santísimo, sino en un altar improvisado, rodeada de cuarzos, imágenes de divinidades paganas o elementos sospechosos. San Juan Pablo II se enfrentó a esta realidad en distintas partes del mundo, y aunque no siempre lo dijo con palabras duras, sus gestos hablaban por él. En una visita a un país de América Latina, rehusó participar en una ceremonia sincrética que mezclaba elementos católicos con ritos afrocaribeños. Sabía perfectamente el peligro de mezclar la luz de Cristo con sombras espirituales ajenas al Evangelio. Y su silencio en aquel acto fue más elocuente que cualquier discurso. Hoy en día, hay hogares que se están enfermando espiritualmente por prácticas que parecen inocentes. Personas que encienden velas buscando bendiciones y terminan cosechando peleas, enfermedades, confusión. No es exageración. San Juan Pablo II entendía muy bien cómo operan las tinieblas disfrazadas de luz. Él mismo enfrentó atentados, persecuciones y ataques espirituales profundos, y siempre respondía con la única luz que no engaña: la oración, la Eucaristía y la palabra de Dios. Esa luz, decía, nunca titila, nunca confunde, y nunca permite que el mal se oculte por mucho tiempo. En este preciso momento, hay casas que parecen normales, pero que están pesadas en el mundo espiritual. Familias que acuden a las velas con buena intención, pero que sin saberlo han abierto puertas al enemigo. Una fe sin discernimiento es como una vela en medio del viento. Se apaga con facilidad. O, peor aún, alimenta el fuego equivocado. Y cuando el fuego es equivocado, todo arde. Relaciones, emociones, cuerpos y almas. Ahora te pregunto con toda seriedad, ¿alguna vez encendiste una vela y sentiste que el ambiente cambió para mal? ¿Has presenciado algún acto religioso que te hizo sentir inquietud en el corazón? Escribe en los comentarios: Señor, muéstrame la verdad. Tu testimonio puede despertar a alguien que aún vive engañado. Y tus palabras pueden ser esa vela verdadera, la que sí ilumina el alma de quien aún camina entre sombras disfrazadas de fe. San Juan Pablo II no era ingenuo. Había recorrido el mundo entero y visto con sus propios ojos cómo la fe auténtica podía ser contaminada por prácticas que, aunque envueltas en apariencia de devoción, ocultaban raíces oscuras. Uno de los fenómenos que más le preocupaba era la normalización de las velas como herramienta de poder espiritual sin discernimiento.
velas para atraer dinero, para amarrar amores, para venganzas, para abrir caminos. Todas estas prácticas estaban lejos del Evangelio, pero se hacían cada vez más comunes, incluso entre personas bautizadas. En más de una ocasión, el Papa denunció lo que él llamaba la espiritualidad adulterada, una mezcla entre cristianismo superficial y ritualismo pagano. No se refería a quienes encendían una vela con sincero deseo de orar, sino a aquellos que convertían el acto de encenderla en un mecanismo de manipulación espiritual. En su visión, cuando la vela deja de ser símbolo y se transforma en herramienta de dominio, el alma se pierde en una zona gris. Cree estar acercándose a Dios, pero se aleja de su voluntad. Hay quienes encienden velas pidiendo milagros, pero sin ofrecer conversión. Hay quienes piden protección, pero se niegan a perdonar. Personas que encienden una vela para bendecir su casa, mientras alimentan el odio, la envidia o el egoísmo en su interior. San Juan Pablo II enseñaba que no hay objeto bendito que funcione si el corazón está cerrado a la gracia. La bendición no puede ser forzada, ni invocada como si fuera una fórmula mágica. Todo lo que no nace del Espíritu muere en la oscuridad, aunque venga envuelto en oración. El problema no es la vela. El problema es la intención detrás. El problema es el corazón que la enciende y la dirección espiritual que guía ese acto. Una vela sin fe no es más que una mecha que arde. Y una fe sin verdad es una puerta abierta a cualquier espíritu que quiera entrar. San Juan Pablo II suplicaba discernimiento a los fieles. Suplicaba volver al centro de la fe, Cristo crucificado y resucitado. Suplicaba oraciones verdaderas, aunque silenciosas, en lugar de rituales llamativos pero vacíos. No basta con tener una imagen de la Virgen y encenderle una vela si no hay amor verdadero por su Hijo. No basta con colocar una vela blanca en un rincón de la casa si ese rincón sigue lleno de resentimiento. Lo que el Papa nos enseñaba no era un rechazo a las velas, sino un clamor para que recuperáramos su sentido sagrado. Luz que nace de un sacrificio interior, no de un deseo egoísta. Luz que brota de un corazón arrepentido, no de una mente que quiere controlar el destino. San Juan Pablo II solía decir que la peor oscuridad no era la del mundo exterior, sino la que se escondía en los actos aparentemente piadosos que no nacían del amor ni de la obediencia. Cuando el corazón usa la fe como una herramienta de control o de manipulación, ya no es fe, es hechicería disfrazada de religión. Y esto, lamentablemente, sucede todos los días, incluso dentro de hogares católicos. Personas bien intencionadas que terminan cayendo en prácticas que el enemigo espiritual ha perfeccionado por siglos para disfrazarlas de tradición. El Papa insistía en que la batalla espiritual no se gana con objetos, sino con humildad, con el rosario bien rezado, con la Eucaristía recibida con fe, con la confesión hecha de rodillas y no con orgullo. Si una vela no nace del deseo de glorificar a Dios, de nada sirve. No hay luz sin entrega. No hay bendición sin conversión. No hay presencia divina en rituales vacíos. Y quien enciende una vela sin alma, solo aviva sombras que terminarán consumiendo lo que parecía sagrado. Tal vez tú mismo lo has visto. Gente encendiendo velas, haciendo peticiones al universo, mezclando oraciones católicas con decretos energéticos, y todo eso en nombre de la paz interior. Pero la paz no se construye con sincretismo, se construye con verdad, con renuncia, con adoración. Y eso, Juan Pablo II lo supo hasta el último aliento de su vida. Él no temía a las tinieblas del mundo, temía a las tinieblas del alma que se disfraza de fe. Hoy, la pregunta no es si estás usando una vela, la pregunta es, ¿quién te enseñó a encenderla? ¿Con qué intención? ¿A quién estás invitando con esa luz? Porque lo espiritual no es simbólico, es real, es profundo y es peligroso cuando no se discierne. Escribe en los comentarios, no quiero luz falsa en mi vida. Si estas palabras te estremecen por dentro, es porque el Espíritu te está llamando a despertar, a limpiar, a discernir y a dejar que la luz verdadera, la de Cristo, sea la única que arda en tu casa, en tu altar y en tu alma. Durante su pontificado, San Juan Pablo II fue testigo de fenómenos espirituales inquietantes.
Recibía cartas de obispos, informes de sacerdotes, testimonios de fieles que relataban situaciones extrañas en sus hogares tras prácticas aparentemente inofensivas. Una constante se repetía: el uso de velas consagradas por fuentes desconocidas. Velas compradas en mercados, entregadas en bolsitas junto con rezos que no nacían del Evangelio, ofrecidas por supuestos videntes o sanadores espirituales, que usaban nombres de santos, mezclados con entidades ajenas a la fe católica. En una audiencia privada, un exorcista experimentado le relató al Papa un caso perturbador. Una familia católica, practicante, comenzó a encender velas rojas cada viernes, siguiendo la sugerencia de una señora mayor del barrio que les aseguraba que eso traería prosperidad y protección. Al poco tiempo, comenzaron los conflictos. Las discusiones aumentaron, los hijos se enfermaban sin causa aparente, los sueños eran inquietantes. La casa entera comenzó a sentirse pesada. El sacerdote que atendía la parroquia fue llamado, y al investigar, encontró que las velas provenían de un taller esotérico que bendecía los productos con invocaciones antiguas. Juan Pablo II escuchó ese relato en silencio. Luego, con voz grave, pronunció una frase que el exorcista nunca olvidó: el enemigo entra por las puertas que se abren sin discernimiento. Y añadió: una vela bendita por manos impuras es una vela consagrada a la oscuridad. Aquella advertencia quedó grabada en muchos que lo rodeaban, pero pocos la transmitieron. No era una enseñanza común, era una advertencia espiritual de alto nivel, una revelación para quienes comprendían que no todo lo que brilla viene de Dios. Y es que muchas velas no solo están mal utilizadas, sino que han sido explícitamente consagradas en rituales paganos. Algunas de ellas llevan símbolos casi imperceptibles grabados en la cera, signos, invocaciones, geometrías ocultistas. Otras están untadas con sustancias que no son visibles a simple vista. El objetivo es simple: abrir canales espirituales hacia fuerzas que no vienen de Dios, aunque la persona que la encienda lo ignore por completo. Y ese es el punto más grave. El enemigo opera en la ignorancia y se fortalece en la rutina sin conciencia. ¿Puedes imaginar cuántos hogares hoy en día están siendo invadidos espiritualmente sin que sus dueños lo sepan? ¿Cuántas personas están encendiendo con devoción una llama que no eleva oraciones, sino que las silencia? Juan Pablo II no quería que sus advertencias generaran miedo, sino despertar espiritual, urgente, profundo. Porque el mal, no, siempre golpea con violencia. Muchas veces entra suavemente a través de un acto repetido sin conciencia. Algunos se burlan, otros lo ignoran. Pero los que han sentido el peso invisible de una atmósfera espiritual alterada, esos ya no necesitan pruebas. Saben que algo no está bien, que la casa huele distinto, que la oración ya no fluye, que los sueños se vuelven oscuros. Y todo comenzó con una vela, una simple vela que parecía inofensiva. El Papa solía decir que lo más peligroso no es el fuego, que se ve, sino el fuego que arde sin ser detectado. Y esa es la clase de fuego que consume silenciosamente la fe sin que nadie lo note. En muchos hogares católicos se han colado velas bendecidas en ceremonias que nunca pasaron por un altar sagrado. Rituales realizados con sincretismo, con mezcla de nombres santos y espíritus paganos. El envoltorio parece piadoso, pero el contenido está podrido. Y cuando esa llama arde, no atrae ángeles. Atrae presencias que simulan luz, pero que se alimentan del alma dormida. Por eso Juan Pablo II insistía tanto en que el discernimiento espiritual no era un lujo de los místicos, sino una necesidad urgente de todo creyente. Porque el enemigo no se presenta como monstruo, sino como ayuda, como luz, como bendición. Y lo hace, muchas veces, con una vela en la mano. Es momento de mirar con ojos despiertos lo que hemos traído a nuestros hogares, de examinar el origen de nuestras devociones, de purificar cada objeto religioso que haya sido adquirido, sin guía ni oración, y de quemar, sin miedo, todo aquello que no provenga de Dios, porque más vale apagar una vela maldita que dejarla arder sobre el altar donde oramos por nuestra familia. Escribe en los comentarios: quiero discernimiento espiritual en mi casa. Que tus palabras no se queden en la pantalla, sino que se conviertan
en un acto real. Porque a veces, el primer paso hacia la libertad es apagar lo que nunca debió encenderse. Una mujer sencilla, madre de 3 hijos, devota de la Virgen y servidora en su parroquia, comenzó a vivir una tormenta espiritual en su hogar sin entender el origen. No había cambiado sus rutinas, no había dejado de orar, no había abandonado su fe. Sin embargo, su casa, antes pacífica, se llenó de sombras. Sus hijos pequeños comenzaron a tener pesadillas recurrentes. Uno de ellos despertaba llorando cada noche diciendo que veía una figura parada junto a la vela. El esposo, que hasta entonces tenía un carácter sereno, se volvió irritable, distante, agresivo. El ambiente sin razón aparente se volvió tenso. Ella rezaba, pedía ayuda, y aún así, el ambiente seguía cargado. Un sacerdote amigo de la familia aceptó visitarlos. Al entrar, lo primero que notó fue un altar improvisado en la sala. Una vela azul, con aroma intenso, encendida constantemente junto a una estampa de San Miguel Arcángel. Cuando preguntó dónde había conseguido esa vela, la mujer le contó que una vecina se la había regalado, asegurando que era especial, porque había sido encendida durante 7 noches seguidas para protección y apertura de caminos. El sacerdote, al escuchar eso, sintió en su interior una alarma. Tomó la vela en sus manos, la bendijo en silencio y pidió permiso para llevársela. Días después, consultó a otro sacerdote con experiencia en liberación espiritual. Juntos analizaron la vela y encontraron una pequeña inscripción grabada en su base, casi invisible, un símbolo que ninguno de ellos reconocía, pero que no era parte de ninguna devoción cristiana. La conclusión fue clara: la vela había sido usada en un ritual esotérico y luego reciclada como objeto de fe. Durante los días siguientes, el sacerdote celebró una misa en la casa, ungió cada habitación con agua bendita y oró con la familia. Poco a poco, los ambientes fueron volviendo a la calma. Las pesadillas cesaron. El esposo comenzó a cambiar, y la mujer, al recordar todo, cayó en llanto y dijo una frase que marcó aquel momento: «Yo solo quería bendecir mi casa. No, sabía que había encendido la oscuridad». Juan Pablo II decía que las intenciones buenas no siempre bastan. Si no hay formación, si no hay guía, si no hay discernimiento, podemos terminar alimentando lo que queremos combatir. Esta mujer no quería mal para su familia, pero en su ignorancia, aceptó una vela que fue consagrada en otro altar, uno que no estaba hecho para glorificar a Dios, sino para abrir portales de confusión y sufrimiento. Y el enemigo, cuando ve puertas abiertas, entra sin pedir permiso. El caso no fue aislado. A lo largo de su ministerio, Juan Pablo II conoció cientos de relatos similares. Objetos que parecían devocionales, pero que cargaban una presencia distinta. Él advertía que el enemigo espiritual no necesitaba grandes portales. Le bastaban grietas, una vela mal consagrada, una palabra invocada sin comprensión, un símbolo oculto colocado entre imágenes sagradas. Pequeños actos que se transforman en invitaciones invisibles. Muchas personas creen que por el solo hecho de tener fe están protegidas automáticamente. Pero la fe no es un talismán. Es una relación viva, activa, que exige vigilancia. Jesús mismo dijo que debíamos estar despiertos, atentos, porque el enemigo ronda como león rugiente. Juan Pablo II repetía esas palabras con frecuencia. No por temor, sino por lucidez. Porque la oscuridad que se disfraza de luz es la más peligrosa. Hoy, muchas familias encienden velas creyendo que están protegiendo su hogar, pero no examinan el origen de esas velas. No disciernen su procedencia, no oran sobre ellas, no las consagran, y en esa omisión abren un espacio que puede ser ocupado por algo que no invitarían si supieran la verdad. Por eso el testimonio de esta mujer debe ser escuchado, porque lo que vivió no fue un castigo sino una advertencia, una lección viva para quienes creen que todo lo que huele a incienso viene del cielo. Juan Pablo II decía que el alma que no se forma en la verdad termina siendo moldeada por la mentira. Y esa es la tragedia de muchos cristianos sinceros que, sin saberlo, han encendido fuegos que no iluminan, sino que ciegan. Escribe en los comentarios: no quiero abrir puertas sin saber a dónde llevan. Si alguna vez diste entrada a algo sin discernir,
Este es el momento de cerrar esa puerta, de bendecir tu casa y de entregar cada rincón a la luz verdadera, la que no arde con aroma artificial, sino con el fuego vivo del Espíritu Santo. San Juan Pablo II fue uno de los líderes espirituales más firmes en su enseñanza sobre la verdad. Para él no existía la posibilidad de combinar la fe con prácticas esotéricas. No había zonas grises. Cristo era el único camino, la única luz, la única puerta. Por eso insistía en que la vela, por sí sola, no tenía poder alguno. Era apenas un símbolo. Lo que da poder al acto no es la vela en sí, sino la intención del alma, la disposición del corazón y la obediencia a la voluntad de Dios. En su visión pastoral, el problema no estaba en el uso de velas, sino en la forma en que muchos creyentes habían comenzado a sustituir la oración por el rito, la fe por el objeto, el encuentro con Dios por un simple gesto material. Él enseñaba que una vela no sustituye al rosario, ni reemplaza la confesión, ni suplanta la Eucaristía. Cuando el alma cree que puede obtener bendición solo con encender una llama, cae en un error espiritual profundo que abre puertas al autoengaño y al enemigo. Había una frase que solía repetir: el objeto sin la fe es vacío, y la fe sin la verdad es peligrosa. Su lucha no era contra las velas, sino contra su mal uso, contra el pensamiento mágico infiltrado en la fe, contra la idea de que uno puede encender una vela para pedir, pero vivir sin obedecer. Esa desconexión entre el símbolo y la conversión era, para él, el mayor riesgo espiritual de nuestro tiempo. Lo más inquietante, según Juan Pablo II, no era que los no creyentes cayeran en supersticiones, sino que los propios católicos comenzaran a sincretizar su fe. Velas, de colores para el amor, el dinero, la salud. Rituales que combinaban santos con decretos energéticos. Altares caseros que mezclaban imágenes de Jesús con estatuillas de origen desconocido. Todo esto, decía el Papa, no era fe, era confusión. Y donde hay confusión espiritual, la verdad se vuelve irreconocible. La gran herida del alma moderna es querer controlar lo sagrado, tratar a Dios como fuerza que se activa con gestos, y no como Padre que se busca con humildad. Encender una vela sin intención pura, sin oración, sin arrepentimiento, no es devoción, es teatro, es símbolo sin sustancia, y donde hay forma sin fondo, el mal encuentra espacio para disfrazarse. Juan Pablo II veía con dolor cómo muchos hogares se alejaban de la oración profunda para aferrarse a objetos espirituales, como si fueran atajos hacia lo divino. Decía que la vela solo tiene sentido cuando representa el fuego del Espíritu Santo ardiendo dentro del creyente. Pero cuando esa llama se enciende sin conciencia, se convierte en un fuego extraño, un fuego que no transforma, que no purifica, que solo arde por fuera, mientras el alma sigue fría por dentro. Él enseñaba que el fuego de Dios no tiene color, ni aroma artificial, ni se compra en mercados. Ese fuego es gratuito, pero exige renuncia. Es poderoso, pero no se deja manipular. Quien intenta usar a Dios como instrumento, pierde de vista lo esencial, que no somos nosotros quienes encendemos a Dios, sino Él quien quiere encendernos a nosotros. Cuando el Papa hablaba de luz verdadera, no hablaba de cera ni de mechas, hablaba de una vida entregada, de una casa limpia, de un altar sin doblez, de una fe que no necesita encender cosas, porque arde por sí sola con el amor que viene de lo alto. Y si aún así encendemos una vela, que sea solo para decirle al Señor: estoy aquí, soy tuyo. No quiero símbolos vacíos, quiero fuego real. Por eso, si alguna vez has usado una vela sin saber por qué, si has encendido llamas buscando respuestas sin preguntarte de dónde venía tu deseo, este es el momento de volver al centro, de apagar lo que distrae, de encender lo que libera. Escribe en los comentarios: no quiero fuego vacío, quiero la luz verdadera, porque la fe no se reduce a lo visible, y la luz que Dios enciende en tu interior no necesita cera, solo verdad, arrepentimiento y una entrega total. San Juan Pablo II no solo advertía sobre los peligros espirituales, también enseñaba con amor cómo volver al centro, cómo purificar lo contaminado, cómo recuperar lo sagrado perdido.
No bastaba con decir que estaba mal, había que mostrar el camino de regreso, y uno de esos caminos era el uso correcto y santo de los símbolos. Entre ellos, la vela. En su espiritualidad, la vela no era un instrumento mágico, ni un medio para pedir cosas. Era un signo visible de una entrega interior. Cuando el Papa encendía una vela, lo hacía en el marco de una liturgia, con oración profunda, en silencio reverente. Jamás encendía una vela por costumbre, ni como adorno. La vela era un eco de lo invisible, la llama representaba el alma que arde por amor a Cristo. En una de sus homilías, Juan Pablo II dijo que la luz de una vela debía recordarnos la vigilancia del alma, el estado de oración continua, el deseo ardiente de estar despiertos cuando el Señor pase. Por eso, enseñaba que una vela no se enciende por necesidad, sino por amor. No se enciende para pedir, sino para adorar. No se enciende para manipular, sino para rendirse. Hoy, muchos hogares necesitan volver a esa pureza. Si decides encender una vela, que sea después de orar, de confesar, de limpiar tu alma y tu casa. Que esa llama sea fruto de una decisión interior, que cada vez que la mires arder, recuerdes que estás llamado a ser luz, luz en medio de tinieblas. Luz que no viene de ti, sino de aquel que venció la oscuridad en la cruz. Aquí tienes una forma de consagrar una vela, inspirada en la espiritualidad de Juan Pablo II. Toma la vela entre tus manos. En silencio, pídele a Dios que purifique tus intenciones. Haz la señal de la cruz sobre ella. Di con el corazón: Señor, no quiero símbolos vacíos. Quiero que esta llama represente mi entrega total a tu voluntad. Que donde esta luz arda, arda también tu presencia. Que esta casa te pertenezca. Que esta llama me recuerde que sin ti, toda luz es ilusión. No se trata de fórmulas, no se trata de palabras exactas, se trata del corazón. El Papa lo repetía con ternura. Dios no escucha frases vacías, Él escucha corazones encendidos. Y si alguna vez usaste una vela mal consagrada, si compraste velas de procedencia dudosa, o las encendiste con fines egoístas o confusos, no necesitas miedo, necesitas arrepentimiento. Juan Pablo II decía que ninguna oscuridad resiste a un alma que se entrega por completo a Cristo. Por eso, bendice tu casa. Rompe todo lazo con el pasado. Apaga lo que nunca debió encenderse y consagra lo que verdaderamente le pertenece al Señor. Puedes tomar agua bendita y rociarla sobre las puertas de tu hogar mientras oras. Jesucristo, tú eres mi luz. Que ninguna tiniebla se oculte aquí. Te entrego esta casa. Te entrego esta vela. Que cada llama encendida sea para adorarte y no para buscar lo mío. Que toda presencia extraña se aleje ahora en tu nombre. Este tipo de oración sencilla pero sincera tiene un poder inmenso, porque no nace del miedo, sino de la fe. Y donde hay fe, hay fuego real, fuego que purifica, fuego que transforma, fuego que alumbra. No necesitas ritos extraños, no necesitas invocaciones peligrosas. Solo necesitas volver al Evangelio y dejar que Cristo sea el único fuego encendido en tu altar. Recuerda, una vela solo tiene sentido si es signo de lo invisible, y lo invisible solo tiene poder si viene del cielo. El enemigo puede imitar la luz, pero nunca puede sostenerla. Por eso, toda llama que no nace del Espíritu termina consumiendo en lugar de iluminar. Escribe en los comentarios: quiero que solo Cristo arda en mi casa. No es una frase cualquiera, es una decisión, una declaración espiritual. Y puede ser el principio de una nueva historia para ti, tu familia y todo lo que hay en tu hogar. San Juan Pablo II creía en la luz. No la luz física que todos ven, sino esa otra, invisible, que nace del Espíritu y que solo los que caminan con Dios pueden sentir. Para él, cada alma era una lámpara, cada hogar, un santuario, cada decisión, una chispa que podía encender o apagar lo sagrado. Por eso, sus advertencias no eran amenazas, eran gritos de amor. Llamados urgentes para una generación que comenzó a reemplazar lo eterno por lo visible, lo divino por lo decorativo, la adoración por el espectáculo. El mundo espiritual no es un juego,
y la oscuridad no se combate con rituales vacíos, sino con una vida rendida a Cristo. Eso lo entendió profundamente Juan Pablo II. Por eso oraba como quien respira. Por eso celebraba la misa como quien sostiene al universo entero. Por eso nunca permitió que lo simbólico sustituyera lo esencial. Y eso es lo que está en juego cada vez que alguien enciende una vela. ¿Estás adorando? ¿O estás manipulando? Hay casas hoy que parecen iluminadas, pero están sumergidas en sombras. Hay altares bellamente decorados, pero infestados de energías que no provienen de Dios. Hay personas que se sienten protegidas porque tienen velas benditas, sin darse cuenta de que fueron bendecidas en rituales contrarios al Evangelio. No todo lo que huele a incienso es oración, no toda llama es santa, no toda paz es de Dios. Y sin embargo, hay esperanza. Porque así como se puede encender una vela equivocada, también se puede encender la correcta. Así como se pueden abrir puertas a lo oscuro, también se pueden cerrar con autoridad, la autoridad de Cristo. La autoridad que se ejerce no con gritos ni supersticiones, sino con una vida limpia, con una boca que proclama la verdad, con rodillas que tocan el suelo y claman desde el fondo del alma. El enemigo tiembla ante una vela encendida con fe verdadera, no por la vela, sino por la fe. Porque donde hay fe auténtica, el Espíritu Santo arde. Arde sin aroma artificial, arde sin color específico, arde con fuego eterno. Y cuando ese fuego se enciende, toda tiniebla retrocede, todo miedo huye, toda mentira se quema. Hoy, si sientes que algo en tu casa no está bien, si has usado velas sin saber su origen, si has practicado rituales sin comprender a quién estabas invitando, no temas, no te escondas, no calles, porque hay un nombre que tiene poder para apagar todo fuego extraño y encender una nueva llama en tu interior. Jesucristo. Solo Él. Ora ahora conmigo, con las palabras que alguna vez usó Juan Pablo II al hablar de la luz verdadera. Señor, que mi alma no se deje seducir por luces que ciegan, que mi corazón no busque símbolos vacíos. Ven con tu fuego y enciende mi casa, mi vida, mis decisiones. Rompe toda atadura con lo oculto. Apaga todo lo que no te pertenece. Y haz de mí una llama viva que nunca se apague, porque nace de tu verdad. Que esta oración no sea el final, sino el comienzo de algo nuevo. Un renacer, una limpieza, una restitución de todo lo que fue entregado a las tinieblas sin saberlo. Porque Dios restaura, Dios perdona, Dios enciende. Y si este mensaje te estremeció, si algo dentro de ti fue confrontado, no lo ignores. Compártelo con alguien, comenta, ora, abre tu Biblia. Y si sientes que necesitas limpiar tu casa de objetos espirituales peligrosos, no tengas miedo, porque no estás solo. El cielo te respalda cuando das un paso hacia la luz. Acompáñanos en el próximo mensaje. Revelaremos los 3 objetos más comunes que están maldiciendo hogares católicos sin que sus dueños lo sospechen. Lo que aprenderás podría cambiar para siempre la atmósfera espiritual de tu casa. Y nunca lo olvides. No toda vela es bendita, pero toda alma que se entrega a la luz de Cristo será protegida.